Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Jason Calderón, hoy en el lugar de Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia y nuestro lente lo enfocamos hoy en Cuba. Estos son los hechos. Con un apretón de manos auspiciado por el líder del régimen cubano, Raúl Castro, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo cabecilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, dieron por cerrado uno de los acuerdos más importantes de los diálogos de paz de La Habana, que trata sobre la justicia transicional y que dio pie para que Santos pusiera un plazo límite para firmar la paz. Y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será el 23 de marzo del año 2016. Y este es el debate. Mientras que algunos copartidarios del presidente Santos celebran y califican de histórico el acuerdo que a su parecer supera una de las etapas más espinosas del proceso para alcanzar la paz, otros, como el expresidente Álvaro Uribe y organizaciones defensoras de derechos humanos, son más escépticos y creen que lo que se acordó en Cuba fue la impunidad de los delitos atroces cometidos por las FARC, lo que a su parecer no repara el daño hecho a las víctimas del conflicto armado. Así empezamos, Zoom a la noticia. Bienvenidos. Los invitamos a que respondan la siguiente pregunta en nuestras cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Con el acuerdo sobre justicia alcanzado en Cuba, ¿se garantiza que los crímenes cometidos por las FARC no quedarán impunes? ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribirnos a partir de este momento. Estamos al aire leyendo nuestras redes sociales en Zoom a la noticia. Pues es el 23 de marzo del 2016 la fecha límite dada por el presidente Juan Manuel Santos para firmar la paz. Desde ese momento, las FARC tendrán 60 días para entregar las armas. El plazo fue dado luego de que se informara el acuerdo alcanzado en materia de aplicación de justicia, que para algunos es un logro histórico, pero para otros es un símbolo de impunidad. Esta fue la fotografía que registró el momento en que se pactó con un apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, alias Timochenko, el acuerdo sobre justicia transicional, uno de los puntos más álgidos de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista. Este es el cuarto punto acordado en casi 3 años de diálogos, con el que se concretó la creación de una jurisdicción especial para la paz que, según el gobierno colombiano, garantizará que los crímenes cometidos en el conflicto, específicamente los más graves y representativos, no queden en la impunidad. Serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años. Lo acordado generó diversas críticas por parte de diferentes sectores políticos que denunciaron que lo alcanzado en materia de justicia transicional es amplio, confuso y lo más grave a su parecer es que fomenta la impunidad. He amanecido con dolor de patria por la claudicación del gobierno ante el terrorismo. El terrorismo no va a la cárcel. La cárcel del terrorismo será ir al Congreso. Sin embargo, y a pesar de la lluvia de críticas que se produjeron incluso antes del anuncio realizado en La Habana, el gobierno aseguró que el proceso entró en su etapa definitiva. E incluso dio la fecha límite para que se firme la paz el 23 de marzo del 2016, lo que estipula un tiempo de 6 meses donde no solo los diálogos entrarán en su momento más crucial, sino donde además se intensificará la batalla política dentro de Colombia entre los que apoyan las conversaciones y los que no están de acuerdo en cómo el presidente Santos está dando dádivas al grupo terrorista para acabar con más de medio siglo de guerra. Yo creo que podemos decir, sin retórica excesiva, que en Colombia está a punto de estallar la paz. Para debatir este tema, saludo desde la ciudad de Cali, Colombia, a Roy Barreras. Él es senador, presidente del partido de la U, es el partido oficialista en Colombia y es copresidente de la Comisión
de paz. Desde el Centro Internacional de Noticias se encuentran conmigo Iván Duque, senador por el Partido Centro Democrático, que hace oposición en Colombia, y también Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Polo Democrático. Quiero empezar con el senador Iván Duque y preguntarle si se está más cerca de un acuerdo, ¿también se está más cerca de la justicia en Colombia? Pues yo diría que, como lo dijo una vez una señora en Boyacá en una gira, conversando con ella me dijo, mire, de pronto estamos muy cerca del acuerdo y muy lejos de la justicia. Porque en realidad yo creo que en el anuncio de ayer hay que separar dos cosas. En efecto, el gobierno ha tratado de articular un mensaje muy detallado donde dicen que no va a haber impunidad sobre la base de existir unos tribunales, de haber unos juicios, de poderse dar unas sentencias, pero borran con el codo lo que hicieron con la mano al permitir prácticamente unas penas alternativas que no tienen ninguna proporcionalidad punitiva con ciertos delitos. No se habla de trabajo, se habla de estudios, se habla de reclusiones especiales, pero claramente no se está hablando efectivamente de cárcel con condiciones punitivas proporcionales para los cabecillas de las FARC. Y adicionalmente, hay unos vacíos que también tiene el acuerdo que no son menores. Yo diría, el haber igualado también a las fuerzas militares con las FARC en la Jurisdicción Especial de Paz, prácticamente anula por completo una posibilidad de fuero penal militar, porque están igualando las condiciones operacionales y de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de las FARC, y eso es un despropósito. Senador Roy Barreras, ¿usted lo evalúa de la misma forma? ¿Así lo siente después de escuchar el acuerdo en La Habana entre el presidente Santos y Timochenko? Bueno, Jason, un saludo especial a todos los televidentes, a los panelistas. Primero déjeme compartir la emoción y la ilusión que vivimos ayer en la tarde en La Habana. Usted decía ahora que, o en sus titulares, que a pesar de la lluvia de críticas, y le quiero también señalar la lluvia de aplausos, la emoción de la gente. Mire, cuando me bajé del vuelo de regreso en La Habana, un policía en el aeropuerto me dijo, gracias, senador, porque ahora sí tengo la ilusión de que no me maten en una zona roja, en una zona de conflicto. Mi familia todos los días ora porque se acabe esta guerra, porque los muertos los ponemos nosotros, los soldados, los policías. Y entonces ahí recordé que este esfuerzo vale la pena porque se trata de salvar vidas. Y por eso, a quienes creen en el proceso, primero que todo, gracias. Pueden estar orgullosos de que son héroes. Un héroe es el que salva vidas. Ojalá tuviéramos 48 millones de héroes salvando vidas. Y a quienes tienen dudas, como el senador Iván Duque, buen amigo a quien saludo, y a muchos colombianos que las tienen, claro que es natural que las tengan. Después de 60 años de guerra cruel, de 250.000 muertos, casi 8 millones de desplazados, tanto dolor y tanto daño que causaron las guerrillas y los paramilitares. Por supuesto que hay muchas heridas abiertas y hay mucha gente, hay que respetar ese dolor, que lo que prefiere es el castigo, la pena, que lo que más le importa en la vida es ver a unos señores 20, 30, 50, los que están allá en la cárcel. A nosotros nos interesa que no haya más muertos, que no haya más huérfanos, que se pare la guerra. Esa es nuestra prioridad. Por eso cuando su encuesta de hoy pregunta que si este acuerdo garantiza la impunidad, qué bueno que se hubiera preguntado si este acuerdo garantiza la no repetición de la guerra, garantiza la paz. Eso es lo que queremos, garantizar la no repetición de la guerra. Quiero escuchar también la posición del representante Uribe. Los delitos atroces, los que más le duelen a Colombia, ¿cree usted que van a quedar en la impunidad? Bueno, Jason y todos los televidentes, y Iván y Roy, quisiera decir lo siguiente. A la luz del derecho internacional y a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, yo considero que el modelo que se ha adoptado tiene bastante aceptabilidad. Siempre que hay un conflicto armado y se pasa a un proceso de justicia transicional, hay un conflicto entre verdad y justicia, entre los derechos a la paz y el derecho a la justicia. En este caso, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a pasar en esa modalidad de penas lo que suceda dentro de los procesos, es decir, en justicia transicional la idea es que a mayor verdad, menor punibilidad. Por eso está previsto amnistías e indultos frente a delitos políticos y conexos. Está previsto que, de acuerdo al ofrecimiento de verdad, pueden haber medidas restaurativas de 5 a 8 años. Si la verdad se da tardíamente, pueden haber penas de 5 a 8 años de prisión. Y si la verdad no se da, pueden haber penas hasta de 20 años. Es decir, creo yo que todo va a estar condicionado a la verdad.
De otro lado, las víctimas pueden acusar en el sistema, es decir, cualquier víctima de las FARC, cualquier víctima de un crimen de Estado puede concurrir al tribunal acusando a cualquier persona que haya participado de manera directa o de manera indirecta, sea guerrillero, sea militar o sean civiles que se hayan involucrado en el conflicto. Yo creo que es un mecanismo totalmente viable a la luz del derecho internacional. Sí, pero fíjese que cada vez que en el acuerdo se habla de algún tipo de castigo, siempre se menciona la palabra sanción y no la palabra pena. Incluso la frase completa es sanción restrictiva de la libertad. Y es que una pena implicaría una condena y una restricción efectiva de derechos. ¿Esto qué puede significar, senador Duque? Bueno, yo creo que hay que ir separando también las cosas del acuerdo y siendo muy rigurosos con lo que ayer se dijo. El acuerdo prácticamente está separando las condiciones de lo que es impunidad o no impunidad, de lo que es sanción y de lo que sería reclusión. Claro, el acuerdo dice que no puede haber impunidad para crímenes de lesa humanidad. Sí, no, esos crímenes claramente no son indultables porque Colombia estaría violando las mismas normas de derecho internacional que Colombia ha reconocido. Y trata de decir que no va a haber impunidad porque va a haber investigación, sanción y pena. Pero a paso seguido dice que las penas pueden ser alternativas. Y la pregunta es, ¿ciertos crímenes atroces requieren una proporcionalidad de justicia punitiva? En el caso de los cabecillas de las FARC, que es lo que hay que centrar el debate, es el señor Timochenko, el señor Iván Márquez, el señor Romaña, el señor Catatumbo, ¿van a ir o no van a ir a la cárcel? Y claramente, si ellos se someten al proceso como está y reconocen algunas culpas, prácticamente ellos van a poder también entrar en justicia alternativa y pagar con trabajos, con estudios, y obviamente eso es un despropósito frente al tema de proporcionalidad. Senador Barreras, cuéntenos. Gracias. A ver, yo creo que el error en el enfoque está en lo que acaba de decir el senador Iván Duque, que hay que centrar el debate en si el señor Timochenko o el señor Márquez van a ir a la cárcel. Supongamos que sí, que van 100 años a la prisión. Si siguiera la guerra y vamos a tener otros 50 años de dolor y otros 250.000 muertos, y el costo de seguir en esta guerra para poder capturarlos y para poder someterlos y rendirlos o darlos de baja, es que más soldados y policías colombianos mueran y que la guerra continúe, ¿de qué le serviría a esas víctimas, a esas madres que con angustia ven que su hijo soldado va a una zona roja, como me dijo este joven policía esta mañana? ¿De qué le serviría ver entre los barrotes 100 años al señor Timochenko o como quiera que se llame el comandante? No, el centro del debate es salvar vidas. Es que llevamos 60 años en guerra y es el último conflicto interno del hemisferio occidental. Es una herida abierta en la mitad de América Latina y la vamos a cerrar. Tiene causas, tiene consecuencias, no es fácil cerrar tantas heridas, pero es importante hacerlo porque se trata de eso, de salvar vidas. Pero además, fíjese una cosa, es la primera vez en la historia de Colombia que hay un proceso de paz en que hay restricción efectiva de la libertad. Yo me sorprendí cuando vi eso porque es un avance inmenso y hay que aclarar varias cosas de las que ha dicho el senador Duque. Primero, no habrá impunidad, por supuesto que no. Impunidad hubo y por eso me duele que ahora se diga esto, cuando en el texto original de la Ley de Justicia y Paz que presentó el presidente Uribe, allí no se exigía un solo día de cárcel. Después la Corte modificó la ley y exigió cárcel para los paramilitares. Tampoco es cierto que vaya a haber amnistía para los crímenes atroces, están literalmente excluidos. Y tampoco es cierto que abandonemos a las fuerzas militares porque ahora dicen que las estamos igualando. ¿Qué querían? ¿Que las abandonáramos a su suerte? Así están. Es por haber negado el conflicto que no podemos defenderlas con el DIH. Ahora están sujetas a la justicia penal ordinaria. Pueden recuperar su libertad las fuerzas militares cuando han cometido delitos en relación con el conflicto. Es la esperanza que tienen y van a salir gracias a la justicia transicional. Permítame darle la palabra al senador Duque. Yo creo que escuchando a mi colega y amigo el senador Roy Barreras, queda claro que en efecto pues no va a haber cárcel para estos personajes en aras de firmar un acuerdo. Esa es una posición que él tiene, es distinta a la que yo comparto y a la que comparten millones de colombianos. Ojo con esto. El hecho de igualar a las fuerzas militares con
un grupo terrorista a la luz del análisis de sus condiciones operacionales es un despropósito, pero además es un despropósito incluir a los civiles sin conocer cuáles son las garantías procesales de ese sistema. Y algo que quedó por fuera, Jason, pero a ver, no se dice pero es que hay una serie de absolutamente nada, falsedades. no se dice absolutamente nada de la conexidad, por ejemplo, del narcotráfico. Es más, dice que va a haber una ley que va a reglamentar eso, y eso no queremos que vaya a un congresito amañado, chiquitico, Mire, porque hay eso es un una tema de cantidad de debate nacional. imprecisiones en estas afirmaciones. Vamos a hacer las aclaraciones. Hay muchas imprecisiones, Jason. Una vez regresemos de comerciales, Es que como tengo no que hacer tengo- una pausa y darle la palabra también al representante Uribe.